Bienvenido a Relatos Más e Historias Interesantes, conociendo las verdaderas historias de los hechos que han perpetrado los seres humanos durante nuestra existencia en este pequeño planeta. Romanos 3. 23 al 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ronald Hansen, de gentil, profesor de día a depredador sexual de noche. El monstruo de Lovaina asaltó y violó a una docena de estudiantes, además de matar a otras 4 personas. Era bien entrada la madrugada cuando Annick decidió marcharse de una fiesta universitaria y coger su bicicleta para regresar a casa. De repente, un coche la abordó en plena carretera mientras pedaleaba. Después de golpearla fuertemente en la cabeza, el conductor la ató y amordazó, y la obligó a subir al vehículo. Su objetivo era violarla y dejarla libre, pero una vez cometida la agresión sexual, el atacante optó por matarla y tirar su cuerpo envuelto en plástico a un canal belga. No quería dejar testigos. Días más tarde, se encontró su cadáver y las autoridades iniciaron la investigación de un peligroso violador y asesino en serie denominado el monstruo de Lovaina. Sin embargo, nadie podía imaginar que detrás de esta identidad se encontraba un afable profesor de escuela con una doble vida. Tan pronto se mostraba como un vecino discreto y amigable como se convertía en un psicópata y un depredador sexual. Era Ronald Jansen, el hombre de las 2 caras. Miedo al padre. Ronald Olen Jansen, al que cariñosamente llamaban Ronnie, nació el 6 de febrero de 1971 en Borsem, región de Flandes, Bélgica, bajo la mano dura de un padre autoritario y violento, que descargaba sus frustraciones contra su mujer y sus hijos. El progenitor, minero de profesión, solo entendía la educación a golpes y el castigo corporal era la tónica habitual cuando los niños se portaban mal. Tenía miedo de mi padre, llegó a decir Ronald en su etapa adulta. De hecho, el sentimiento de pánico hacia su padre era tal que no podía dormir por la noche por temor a que volviera a casa. Aquello hizo mella en su personalidad y le provocó un importante trastorno del sueño durante años. El insomnio, como veremos más adelante, también desencadenaría una ira irracional hacia su propia esposa. Lejos de achantarse y de actuar como un niño débil o miedoso, Ronald desarrolló un instinto de supervivencia basado en la venganza. Prueba de ello fue el ajuste de cuentas que llevó a cabo. Algunos compañeros le hacían bullying en el colegio por su ceseo a la hora de hablar y el niño decidió emprenderla a golpes con sus agresores con un bate de béisbol. Así fue como acabó con las burlas y el hostigamiento, aunque terminó siendo expulsado. Finalmente, consiguió terminar el bachillerato en otro centro educativo y se licenció en ingeniería industrial. Eran principios de los 90 y Ronald tenía un sueño: ser cooperante en África para ayudar como especialista en técnicas de riego. Pero se enamoró de su futura esposa, Natalie, y, un año después, se casaron y tuvieron 2 hijos. Primero, se trasladaron a Genk y, luego, a Loxbergen. Fue en esta última ciudad donde tuvieron problemas con sus vecinos, los Appeltans. De 1993 a finales de 1999, Ronald combinó su profesión como ingeniero en empresas con una labor docente impartiendo clases de mecánica e informática. No fue hasta el verano del año 2000 cuando este hombre, al que todos veían como un individuo responsable, jovial, educado y afable, decidió dedicarse a la enseñanza a tiempo completo. Ronald actuaba como el perfecto profesor, muy amigable, tranquilo y discreto, y amante de la naturaleza. No obstante, ese simpático osito de peluche, como lo calificaron algunos amigos, también tenía un lado oculto que emergió después de una pelea monumental con Natalie en 2005. La relación entre Ronald y su mujer se fracturó el día que el profesor dio una paliza a Natalie. El motivo: sus hijos no le dejaban dormir. Aparte de maltratarla físicamente, también la violó e intentó asfixiarla. Acto seguido, la mujer lo denunció en comisaría, pero él aseguró que habían mantenido relaciones sexuales consentidas. El caso se archivó, Ronald jamás fue encarcelado y Natalie pidió el divorcio. Ahora bien, como se sabría años después, su actitud agresiva y la ejecución de la agresión sexual ya tenía varios precedentes.
Según relató él mismo, durante esa etapa asaltó y violó a jovencitas en fiestas y festivales de música. Incluso se coló en un piso de estudiantes donde acabaría matando a cuchilladas a una joven de 19 años en 2006. El caso nunca fue resuelto hasta la confesión de Ronald en 2010. Así fue como mató también a la universitaria Anik Beniotso. Al acecho. Era la madrugada del 28 de abril de 2007 y Anik Beniotso decidió regresar a casa sola. Había estado en una fiesta en Schaffen y comenzó a sentirse indispuesta. La joven, de 18 años, cogió su bicicleta y, mientras pedaleaba, un coche la embistió tirándola al suelo. Su conductor era Ronald, quien se abalanzó sobre ella, la ató y amordazó con cinta adhesiva, y la obligó a subir a su vehículo a punta de cuchillo. Tras buscar un lugar aislado, el profesor violó salvajemente a la universitaria, la golpeó repetidas veces y la mató a cuchilladas. Después, envolvió su cuerpo en una bolsa de plástico, lo guardó en un sótano y, hasta que se deshizo de él arrojándolo a un canal, el asesino continuó impasible con su rutina. Nadie sospechó de él. Mientras tanto, los padres de Anik denunciaron su desaparición y un equipo formado por 70 policías, 200 voluntarios y un helicóptero iniciaron su búsqueda. El cadáver de la joven fue encontrado el 3 de mayo en el canal Albert, a la altura de Lummen. Había sido lastrado con casi 15 kilos de piedras. En cuanto a la bicicleta, esta fue localizada parcialmente pintada en Lovaina a finales de agosto. Los investigadores entrevistaron a 4.000 hombres de entre 18 y 45 años procedentes de una zona muy concreta de la región. El teléfono móvil de Anik se mantuvo encendido varias horas y esto propició que los expertos acotasen el radio de actuación. Sin embargo, el nombre de Ronald jamás estuvo entre los entrevistados. Ni siquiera después del retrato robot elaborado gracias a un posible testigo. Tuvieron que pasar 3 años para capturar al autor. En agosto de 2008, más de un año después del asesinato de Anik, Ronald cometió un doble crimen. La noche del 1 al 2 de enero de 2010 sus vecinos Shauna Pautens, de 18 años, y su novio Kevin, de 22 años trataron supuestamente de atropellar al profesor. Según la versión del homicida, el conductor se burló de él y lo insultó llamándole cerdo estúpido. Hacía tiempo que el conflicto entre ellos se había agravado y lo sucedido aquella noche fue la gota que colmó el vaso. Me volví loco, aseguró Ronald para justificar lo que haría después. Enfadado, corrí a casa. Quería matarlos, dijo. Cogió 2 pistolas, una botella con gasolina de la podadora y llamó a la puerta de los Appletons. En cuanto Sana abrió, Ronald la encañonó y llamó a Kevin para que se asomara. Bajo amenazas, obligó a la pareja a subirse a su coche y, en medio de un páramo, disparó al muchacho en la cabeza. Luego, lo arrojó al suelo y lo atropelló varias veces. Sana, completamente aterrorizada, intentó que Ronald entrase en razón y le imploró que la dejase marchar bajo la promesa de mantener aquello en secreto. El profesor accedió a su petición con una única condición: mantener relaciones sexuales. Después de violarla, la disparó 4 veces, 2 en la cabeza, una en el pecho y otra en su vagina. Tras esta carnicería, Ronald metió el cuerpo de Kevin en el maletero, dejó el de Sana en el asiento trasero, roció el coche con gasolina y lo prendió fuego. Eran casi las 4 de la madrugada cuando el asesino llegó a su casa con la ropa ensangrentada. A continuación, se duchó, quemó sus ropas en una hoguera, esparció las cenizas en una zanja y lanzó la pistola al río de Mer. El monstruo. Tal y como ya hizo con el crimen de Anik, Ronald continuó con su vida como si nada hubiese ocurrido. El domingo estuvo con unos amigos en un pub y el lunes dio clases a sus alumnos. Incluso charló con ellos sobre el asesinato de sus vecinos. Los siguientes días, la policía interrogó al círculo más próximo a las víctimas, pero cuando hablaron con Ronald algo no les encajó en cuanto a la noche de autos. Finalmente, el 4 de enero fue arrestado como sospechoso del doble crimen y apodado como el monstruo de Lovaina. Tras más de 10 horas asegurando ser inocente, Ronald confesó una docena de violaciones, además de los asesinatos de Sana y Kevin, el de Anik, y el de una cuarta mujer sin identificar. Quiero decir la verdad,
dijo. Entre los detalles de este último crimen, aseguró que hundió el cuerpo de la cuarta joven en un lago cerca de Butgenbach. Nunca lo encontraron. Asimismo, los investigadores hallaron las huellas del acusado en la bicicleta de Annick, un pelo en la ropa del estudiante y varias armas. El 20 de septiembre de 2011, Ronald Jensen llegó a juicio acusado de 3 asesinatos y con una evaluación psicológica muy desfavorable. Los psicólogos, además de considerarlo completamente responsable de sus actos, lo describieron como un psicópata y un manipulador, carente de empatía con las víctimas, con gran disposición a la mentira y a exhibir un encanto superficial. De hecho, los expertos desaconsejaron hacer terapia porque podría hacer un mal uso de ella y recalcaron su gran riesgo de reincidencia. No puedo evitar quién soy, se excusó Ronald en el estrado alegando que todo se debía a sus problemas para dormir. De vez en cuando, hay un cambio en mi cabeza y cambio de ser humano a depredador, aseguraba. Pese a sus palabras, fue condenado a cadena perpetua. Un año después y ya desde la cárcel, el profesor fue condenado por 10 nuevos delitos de violación perpetrados entre 2001 y 2006. El tribunal de Amberes lo declaró culpable, pero al haber sido sentenciado a cadena perpetua con anterioridad, ya no podía recibir un castigo adicional por dichos delitos. Ni siquiera el asesino estuvo presente durante la vista judicial. Desde su primera condena, Ronald Jensen ha pasado por 3 recintos penitenciarios distintos. Primero estuvo en la prisión de Hassel, después pidió el traslado a la de Lovaina a causa de sus problemas con otros presos y, más recientemente, fue trasladado a la de Beveren por un alto riesgo de fuga con un régimen de seguridad especial y vigilancia más estricta. En todas ellas, los funcionarios destacaron su gran capacidad de manipulación para incitar a otros reclusos a sublevarse. Todos los asesinos se dejan llevar por el enemigo de nuestras almas llevando a cabo su propósito que es la destrucción del ser humano. Como persona consciente de lo que nos rodea debemos siempre buscar de Dios. Y cuando llegue el pensamiento de hacer maldad debemos clamar a Cristo para que nos liberte de todo mal. Sea sabio y prudente, busque de Dios. Él es el único que tiene la respuesta a todas las inquietudes humanas. Gracias por mirar mi contenido, nos vemos en la próxima con nuevo material.